qué alegría tenerte nuevamente aquí en Huellas de Luz y Verdad. Gracias de corazón, gracias a todos los que ya forman parte de esta familia. También a ti que me ves, gracias, muchas gracias. Si es tu primera vez por el canal, bienvenido, bienvenida. De verdad nos alegra muchísimo que te hayas conectado. Quiero devolver mis saludos a algunas personas que me han escrito en esta semana. Quiero saludarte, Samuel Tejada. Samuel Tejada me escribió desde Pucallpa, Perú. También a Ruth Galet, desde la Perla del Caribe, Isla de Margarita, Venezuela. ¡Qué sorpresa, hermana Ruth! Un abrazo. César López también nos ha escrito y nos ha saludado desde Guatemala. Azucena Valdés nos ha saludado desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y a Roberto Ical, un fiel seguidor que siempre nos da su saludo desde Guatemala. Un abrazo especial a los que nos ven desde diferentes países. Ustedes hacen que este espacio sea tan especial. Y si aún no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Dale al botoncito de suscribirse, activa la campanita para que recibas notificaciones de nuevos temas. Deja también tu like si el tema te bendice y comparte este mensaje con alguien más. Y por supuesto, déjanos también tu saludo en los comentarios. Nos encanta leerte y saber desde dónde nos acompaña. Hoy tenemos un tema que no te lo puedes perder. Vamos a hablar de algo que tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con todos. Así que ponte cómodo, abre tu corazón y vamos a aprender más de las Escrituras. Vivimos días que la Biblia describe como el tiempo del fin. Y no podemos darnos el lujo de vivir con ligereza espiritual. No estamos aquí solo para recordar historias del pasado, sino para escuchar cómo esas historias, inspiradas por el Espíritu Santo, nos enseñan que estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al tiempo del fin. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hoy el Espíritu de Dios quiere hablarnos directamente para despertarnos, para limpiarnos, para equiparnos y sobre todo para volvernos a Cristo, nuestra única esperanza, y que a través de los tiempos nos ha estado hablando de diferentes maneras. Por esta razón es que entendemos que la Biblia no es un libro de mitos, es una historia viva del actuar de Dios a lo largo de los siglos. Desde el jardín del Edén hasta el Apocalipsis, Dios ha estado siempre hablando, ha estado siempre revelando y también llamando a los hombres a tener una relación redentora con Él. Y lo hace no solo por medio de profecías o leyes, sino también a través de narraciones históricas que son mucho más que anécdotas. Son ecos muy claros y proféticos del futuro. Cada relato del Antiguo Testamento tiene una voz que sugiere la frase escrita en Eclesiastés 1:9. Cuando a viva voz el predicador se levanta y dice: lo que antes fue, eso mismo será. Lo que antes se hizo, eso mismo se hará. No hay nada nuevo en esta vida. Jesús mismo usó los relatos de Noé, de Sodoma, del pueblo de Israel en el desierto. Los usó como advertencia para los últimos días. No para que temamos y estemos sin esperanza, sino para que recordemos que el mismo Dios que juzga también salva. El mismo Dios que destruyó a Sodoma es el mismo que habló con Abraham. El que envió el diluvio es el mismo que le dio 120 años al mundo para arrepentirse. Dios nunca actúa impulsado por la ira,
Sus castigos siempre han sido antecedidos por sus llamados al arrepentimiento y también la búsqueda de su misericordia. El libro de Apocalipsis nos describe una escena estremecedora. El cielo se abre, los elementos se conmueven y los reyes, los ricos, los poderosos, los esclavos y los libres, todos claman a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. No hay contradicción en esta expresión. La ira del Cordero es la expresión del amor de Cristo rechazado. No es una ira arbitraria, sino una justicia santa. Una justicia santa anunciada con anticipación, ofrecida con misericordia, pero finalmente ejecutada con firmeza. Lo más impactante no es la catástrofe en sí, sino la conciencia de los perdidos. Ellos saben quién es el que viene. No preguntan, oh, ¿qué está pasando? No, esa pregunta no la hacen. La pregunta que hacen es, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí está la tragedia. No es la ignorancia lo que los pierde, sino la decisión consciente de rechazar la luz. ¿Acaso Jesús no dijo que este evangelio sería predicado en todo el mundo? ¿Acaso los tres ángeles no han volado por todo el cielo dando sus mensajes? Entonces, amados, el problema de la humanidad en los últimos días no será la falta de información, sino la dureza del corazón. Y por eso, hoy, mientras el Espíritu de Dios todavía llama, debemos decidir a qué voz escucharemos. La del Cordero, que nos invita a seguirle, o la del mundo, que nos adormece y nos deja estancados. Justamente en el pasado sucedió lo mismo en la historia de Noé. Si la estudiamos, nos vamos a dar cuenta de ello. Y Jesús nos los advirtió. Nos lo advirtió claramente después de muchos años, cuando dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en esos días? Noé predicó, no por un año, no por 10, fueron 120 años predicando. La paciencia de Dios fue inmensa, pero el mundo se rió de eso. Lo llamaron loco. Ignoraron el mensaje de Noé. Noé construía un arca y cada clavo que golpeaba era un llamado al arrepentimiento. Pero mientras eso sucedía, el mundo prefería casarse, dar en casamiento, comer, beber, vivir como si el juicio no existiera. Y así es hoy. Vivimos en un mundo saturado de placeres, de entretenimiento, de incredulidad disfrazada de ciencia, de burla hacia la verdad de Dios. El apóstol Pedro ya lo había anunciado. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Muchos dicen, todo sigue igual, como si el reloj de la historia no estuviera a punto de marcar una hora final. No les importa nada, pero la puerta del arca se cerró.
y se cerrará nuevamente. Jesús fue claro concluyendo la palabra de las 10 vírgenes. Las que estaban preparadas entraron y se cerró la puerta. No es Dios quien cierra la oportunidad, es el corazón humano el que deja pasar el día de la gracia. Existe otra historia que nos grita al oído siempre. Nos está retumbando en el oído desde el pasado y que es muy conocida por crédulos y también por incrédulos. Es la historia de Sodoma y Gomorra. Ciudades prósperas, pero moralmente perdidas. Dios mismo bajó para ver su maldad. No porque Dios no lo supiera, sino porque su justicia es tan transparente que incluso involucra al ser humano en el proceso de evaluación. Hasta allí llegaron sus 2 ángeles a hablar personalmente con Lot y con su familia. ¿Y qué es lo que encuentran? Encuentran orgullo, abundancia de pan, ociosidad, violencia sexual, un desprecio abismal por lo sagrado. ¿Y acaso no es eso lo que vemos hoy? Las calles de nuestras ciudades, las pantallas de nuestros hogares, los sistemas que nos gobiernan, todo, absolutamente todo, grita que el pecado ha llegado a su punto máximo. Lo vivimos a diario, pero incluso allí Dios mostró misericordia, envió ángeles, llamó a Lot y a su familia, rogó, esperó, pero solo unos pocos salieron. Y aún ellos lo hicieron a regañadientes, no muy convencidos. La esposa de Lot miró atrás y allí quedó, como ejemplo de las consecuencias de seguir deseando lo que nos ha atado al mal. Muchos hoy también miramos atrás, anhelamos Egipto mientras nos dirigimos a la Canaán celestial. Pero en medio de tanta destrucción hay un rayo de luz que brilla, y ese rayo de luz es el carácter de Dios. Cuando Dios habló con Abraham, no lo hizo desde el trono, sino desde la intimidad, allí, de visita en su tienda, en su propia casa. Abraham intercede y Dios escucha. ¡Qué maravilloso! Me imagino esa escena, Dios escuchando a Abraham. El creador del universo escucha a un hombre y no se molesta por las preguntas que le hacía, sino que las recibía. No se ofende tampoco por la insistencia que le hacía Abraham. Más bien honra esa insistencia, da oportunidades, permite probar opciones. Abraham se acerca y le pregunta, ¿destruirás también al justo con el impío? Todos conocemos el desenlace de esta historia. Si hacemos esa pregunta hoy a Dios, respondería sin duda no. Nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Su juicio es justo, es medido, su juicio siempre es transparente. Tanto así que antes de ejecutar el juicio final, abre los libros del cielo y da 1000 años para que sus santos lo comprendan todo. Qué Dios tan diferente del que muchas veces escuchamos hablar. No uno tirano, no es un Dios impaciente, no es un Dios iracundo, sino un Dios que se somete al escrutinio de sus escrituras. El juez de toda la tierra sí hace lo que es justo. Y de esta manera llegamos
al juicio descrito en Daniel 7. Una escena majestuosa, tronos, libros, ángeles y en medio de todo un hijo de hombre que se acerca al anciano de días. Ese hijo del hombre es Cristo, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro redentor. Este juicio no es para condenar, sino para vindicar. Es hecho en favor de los santos del Altísimo, como lo menciona el profeta Daniel, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Este dominio otorgado no es porque seamos perfectos, sino porque Cristo lo es. Nuestra única esperanza es que cuando los libros se abran, esté escrita sobre nuestra falta la sangre del Cordero. Sin Cristo, todos estaríamos perdidos, pero con Cristo no hay condenación. Tengamos esa seguridad. Nuestro arrepentimiento sincero nos lleva siempre a los pies de Cristo, quien murió, quien resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Amados, estas historias son advertencias del cielo y no están dirigidas al mundo que no conoce a Dios, sino a nosotros mismos, a su iglesia, a los que decimos que le estamos esperando, a los que quizá como la esposa de Lot aún miramos hacia atrás. El juicio está en curso, el evangelio está siendo predicado, el mundo está en la balanza y tú y yo tenemos que decidir. No mañana, la decisión es hoy. El tiempo se acaba, las señales lo dicen, pero lo más importante, lo que es más importante, el Espíritu siempre lo susurra en nuestras mentes y en nuestros oídos. Cristo viene y viene como juez, pero también viene como Salvador. Por eso te pregunto, ¿estás listo? ¿Tu familia está lista? ¿Tu vida refleja al Cordero? No se trata de perfección sin pecado, sino de fe en aquel que es perfecto y nos hace justos si nos arrepentimos y nos rendimos a Él aceptando su gracia. Solo así Él nos hará justos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para entrar en el arca. Hoy es el día para mirar siempre hacia adelante y no hacia atrás. Porque pronto, muy pero muy pronto se oirá una voz desde el cielo. Consumado es. Y entonces aquel que esté en Cristo va a permanecer en pie. No por su fuerza, sino por la gracia redentora de Cristo. Que esa gracia te sostenga. Que ese juicio no te atemorice, sino que te motive. Que esa esperanza te transforme. Y que cuando venga el Hijo del Hombre, tú y yo podamos decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Queridos amigos, estas historias no son parte de un viejo libro olvidado. Son huellas vivas de un Dios que sigue hablándonos con luz y verdad. Este es el momento de despertar. Este es el momento de tomar decisiones. No porque temamos el juicio, sino porque amamos al Salvador que viene pronto. No dejemos que el ruido del mundo nos adormezca. Sigamos dejando huellas de luz
en un mundo lleno de tinieblas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, Huellas de Luz y Verdad, donde juntos vamos a seguir profundizando en la palabra que transforma. Dale like, comparte este video con otros y déjanos tu opinión allí en los comentarios. Y recuerda, cuando todo en la tierra se apague, solo permanecerá la luz de su verdad. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en la próxima lección.